¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este análisis que estamos haciendo de este libro del Kybalión y sus principios herméticos. Antes de empezar con nuestro ya sexto principio, quiero invitarte a suscribirte al canal. Gracias a Dios la visita al canal que empecé hace muy poquito, después de la cantidad de videos importantes que se perdieron en el canal antiguo. Quiero primero darte las gracias por las visitas, por tus likes, pero además de eso quiero invitarte a suscribirte y a seguir compartiendo esta información, esta visión y esta interpretación de estos principios herméticos y cómo nosotros podemos aplicarlo a la vida. Así que te invito a suscribirte. Ya, mire que con el canal anterior perdimos muchísimos suscriptores, muchas visitas, en fin. Pero aquí estamos para empezar de nuevo. Así que muchas gracias por compartir y muchas gracias por seguir este análisis de estos principios fundamentales de la ley hermética. Bueno, seguimos entonces con este ya sexto principio, que es el principio de causa y efecto. Ya estuvimos revisando los principios anteriores de esta filosofía hermética. Estuvimos revisando el principio del mentalismo, es decir, que todo es mente, el principio de correspondencia, el principio de vibración, polaridad, ritmo, y ahora empezamos a ver causa y efecto. Probablemente la causa y efecto la has escuchado anteriormente, ¿cierto? El principio de acción y reacción, por ejemplo, desde un punto de vista más físico. Pero fíjate cómo lo enseña o cómo lo interpreta este principio de causa y efecto en la filosofía hermética. Dice, toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. El azar no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. Fíjese que en este simple párrafo, que es introductorio al principio de causa y efecto, nos explican tres cosas. Primero, la causalidad. Que todo efecto va a tener una causa, es decir, algo es previo al efecto que tenemos. Y además dice que si hay un efecto es porque algo sucedió anteriormente que me llevó a esa situación. Y por otra parte, el azar no es nada más de aquello que no logramos entender, que no entendemos sus causas, que no entendemos sus efectos, y simplemente como no lo entendemos, le decimos que es azar. ¿Pero existe el azar realmente? ¿Existe? Partamos por el primero. Causa y efecto, en ese orden. Nosotros, si queremos un efecto deseado, ¿cuál es nuestro efecto deseado? Nuestro estado final deseado, ¿cuál es nuestro objetivo? Cualquiera sea. Lo primero que tenemos que determinar cuáles son los pasos o cuáles son las causas que me van a llevar a eso, es decir, hacer una planificación. O veamos un simple efecto como por ejemplo cuando nosotros estamos con sobrepeso. ¿Cuáles son las causas del sobrepeso? No hay que ser Mandrake el mago, ¿verdad?, para poder determinar cuáles son las causas del sobrepeso. Alimentación en exceso, mala alimentación, sedentarismo, posiblemente algunos vicios como el alcoholismo, como el tabaquismo, en fin, ¿verdad? Pero básicamente se debe a eso. Exceso de comida chatarra, ¿verdad? Y además el sedentarismo, no hacemos ejercicio. Esa combinación nos va a llevar, ¿cierto?, a una obesidad, a un sobrepeso. No hay que ser, insisto, Mandrake el mago para darse cuenta. Entonces aquí vamos a analizar ahora desde el otro punto de vista. Si nosotros somos el resultado de algo, nos preguntamos el por qué nosotros somos el resultado de tal cosa, de lo que sea. Si nosotros somos muy depresivos, ¿te has preguntado alguna vez por qué soy tan depresivo? ¿Por qué tengo tanta ira? ¿Por qué tengo tanta frustración? ¿Por qué mi vida se convierte en eso? ¿Por qué principalmente tengo pensamientos negativos y no pensamientos positivos para mi vida?
qué fue lo que gatilló, qué fue lo que provocó ese estado de ánimo actual. Desilusión amorosa, problema en el trabajo, cómo me trataron cuando niño quizás. Pero fíjate que hay personas que toda su vida prácticamente se lamentan del pasado, es decir, se lamentan de esas causas que tienen, ¿verdad? De ese efecto que tienen actualmente, y se escudan y se resguardan en esas causas que tuvieron hace 15, 20 o 30 años atrás. Y ahí nosotros tenemos un problema, porque no somos capaces de avanzar. Y cuando no somos capaces de avanzar, cuando no somos capaces de poner los pies en la tierra y decir ya no más, de decir basta, ese camino se vuelve pedregoso, ese camino se vuelve difícil. Y ahí es cuando la mayoría de las personas busca, o muchas personas, no sé si la mayoría, pero no tengo la evidencia científica ahí para dar una estadística, pero muchas personas que hacen buscan ayuda profesional. Y esa ayuda profesional que les dice, mire, lo que pasa es que usted fue tan maltratado cuando niño, usted fue abusado cuando niño, usted, qué sé yo, su padre o su madre lo golpeaba, no le dieron mucha atención, usted tiene el, ¿cómo se llama esto? El síndrome del hermano del medio. ¿Se han dado cuenta de ese síndrome del hermano el hermano del medio? Que dicen que, claro, el mayor recibió como toda la atención, después nace un segundo, pero después cuando nace el tercero, toda la atención después va al más chiquitito, ¿verdad? Al bebé, y el del medio queda ahí como tirado, como que no es ni chicha ni limona. Y ese es el mal del hermano del medio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas quedan ahí, quedan atrapadas en estas situaciones pasadas, siguen reviviendo esa situación una y otra vez, y entran en lo que se conoce normalmente como una depresión, ¿verdad? Y este estado ya enfermizo, en donde las personas no son capaces de salir por sí mismas porque no tienen la voluntad para hacerlo. Fíjate que un terapeuta en general, ¿qué es lo que te hace? Te muestra las herramientas y te da las herramientas que tú puedes usar para poder salir de cierta situación, pero el terapeuta en sí no sale por ti de la situación, no sale por ti del problema. Quien tiene que salir de esa situación de angustia, de esa sensación de rabia, de esa sensación de frustración, finalmente eres tú. Y este tipo de filosofía te ayuda a entender lo que en el fondo existe, este principio universal de causa y efecto, de que todo lo que nosotros somos ahora es el resultado de lo que nos pasó el día de ayer, ¿verdad? Ayer me refiero a, digamos, a nuestra vida, no de ayer en tiempo. Por lo tanto, aquello que nosotros queremos hacer para más adelante es cuando nosotros tenemos que determinar aquí, viéndolo desde otro punto de vista, cuáles son las causas que nosotros necesitamos provocar, ¿cierto? Para nosotros tener un estado de final deseado, y eso es el otro lado de la moneda. No ver la vida como una víctima, sino que ver la vida en el fondo como aquello que nosotros queremos hacer. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que planificar para poder llegar a lo que nosotros queremos? Entonces, finalmente, nosotros lo que podemos abordar las situaciones desde dos puntos de vista, y en el fondo no necesariamente lo que somos ahora somos absolutamente responsables. No somos absolutamente responsables, porque muchas de las situaciones que nosotros vivimos como somos en la actualidad se debe, por ejemplo, a la influencia que tuvieron nuestros padres o las personas que nos criaron cuando nosotros éramos niños. Por lo tanto, ahí que nosotros en nuestra etapa de vida, que somos absolutamente esponjas, ¿verdad? Que absorbemos todo, también estamos absorbiendo lo bueno y lo malo, ¿verdad? Por lo tanto, cómo nos trataron, qué fue lo que nos decían cuando niños, cuáles fueron nuestras experiencias, ¿verdad? Si tuvimos algunas experiencias traumáticas, por ejemplo, la pérdida de algún padre, nuestros padres se separaron y fue por ejemplo, una separación muy odiosa, digamos. Ahí es donde vienen esas experiencias que podríamos llamarlas traumáticas, que van condicionando lo que tú eres hoy. ¿Cuál es la buena noticia? Que el principio de causa y efecto también es viceversa, ¿verdad? Dice que todo efecto tiene su causa. Y es ahí donde nosotros tenemos el sartén por el mango. Porque si bien es cierto, nosotros podemos reconocer aquellas cosas, que reconocer nuestro presente por aquello que sufrimos en el pasado, nosotros podemos tomar la decisión de decir hasta aquí, de decir basta, de decir nada más,
de decir, mira, aquí voy a mejorar. Por lo tanto, eso se conoce como punto de inflexión. Ese punto de inflexión es un punto en tu vida en donde tú vienes así, para abajo, por ejemplo, sufriendo, y dices tú, no más, te das cuenta que ese poder radica en ti y no en tu terapeuta, ni en pastillas, ni en nada de eso, sino que en ti, en mejorar tú mismo o tú misma, y de ese punto en tu vida vas en ascenso. Ahora, ese ascenso, recuerda que no es absolutamente lineal, sino que hay bajones, ¿verdad? Sigo, de repente súper bien, de repente mal, y sigo ahí. Pero si nosotros tomamos en referencia nuestro punto de partida, hacemos una tendencia al alza. Una tendencia que ese camino no es fácil, por supuesto que no. Van a haber días, por ejemplo, que vas a revivir esas situaciones de tristeza, pero eso no significa que tengas un retroceso propiamente tal y que no seas capaz de salir de ahí. Es un proceso que es natural, porque ningún crecimiento, ni el crecimiento espiritual, ni el crecimiento personal, ni el crecimiento económico, ni ningún tipo de crecimiento es absolutamente lineal. Ni siquiera el académico. Ni siquiera el académico. ¿No? ¿Ha escuchado cuando dicen, por ejemplo, los estudiantes dicen materia pasada, materia olvidada? Dicen. ¿Por qué? Porque al final se empiezan a llenar, ¿cierto?, con otros contenidos, y efectivamente algunas cosas que vieron, qué sé yo, 2 semestres, 3 semestres atrás, no se acuerdan del todo, ¿verdad? Suele suceder. Pero eso no significa que la persona sea tonta, que sea un mal estudiante, que no merezca titularse, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la decisión que nosotros tenemos que tomar aquí para poder vivir el principio de causa y efecto y entender este principio de causa y efecto, al igual que los otros principios como el de vibración, polaridad, correspondencia, mentalismo, todo es mente? Y nosotros tomar la decisión. Por eso es que parte este proceso del pensamiento. Primero, ser, ¿verdad? El pensamiento, ¿qué es lo que queremos ser? Ser, hacer ligado a la acción, finalmente el tener, es decir, dónde nosotros queremos estar, cuál es nuestro objetivo que por lo demás también son muy dinámicos, porque nuestros objetivos están en función de nuestra etapa de vida y están en función también del crecimiento que nosotros queremos, y no todos queremos lo mismo. No sé, puede ser que a lo mejor tu meta en la vida desde el punto de vista material sea tener un Lamborghini, ¿cierto? Y tener un Lambo. Para otros quizás es simplemente tener una casa propia. Pero fíjate la importancia que nosotros le damos y cómo nosotros tenemos que establecer cuáles son nuestros objetivos. Sabiendo que es un proceso que es dinámico, sabiendo que es un proceso también de subidas y bajadas. Eso significa que si me saco un 7 no soy el más inteligente del mundo, y si me saco un 1 tampoco soy el más idiota del mundo. Es un proceso, ¿verdad? Cómo nosotros redactamos esos objetivos es sumamente importante, y eso es el tema que vamos a conversar también más adelante. Cómo nosotros redactamos nuestros objetivos, cómo nosotros seguimos trabajando mentalmente inclusive nuestros objetivos, no solamente en el hacer. Recuerda, ser, hacer, tener. El tener es el fin, es el objetivo, ¿verdad? Como dice James Clear en su libro Hábitos Atómicos, crecer el 1% al día. Solamente el 1%, hacer pequeños cambios diarios, que la sumatoria de esos cambios te van a llevar a cambiar finalmente grandes objetivos. La tercera cosa, recuerda que según lo que establece la filosofía hermética en este libro, el Kybalión, dice que mira, fíjate que el azar es simplemente aquel nombre que nosotros le damos a aquellas cosas que no entendemos del todo, y decimos que es algo azaroso, mala suerte. Pero fíjate que no. ¿Existe un componente de aquellas cosas que nosotros no controlamos? Efectivamente. Esos componentes fueron cuando nosotros éramos niños, ¿verdad? Tal y cual como lo mencionaba anteriormente, va a depender de aquellas cosas que, cómo vivimos, dónde vivimos, con quién nos rodeamos, qué tipo de cosas nosotros escuchábamos, cómo era nuestro ambiente, ¿verdad? Si era muy malo, por ejemplo. Pero fíjense que efectivamente eso puede determinar un presente, pero no necesariamente va a determinar tu futuro. No determina tu futuro, eso es parte de tu decisión. Ahora, si tú sigues, ¿cierto? Sigues ahí moliendo agua, no llegando a ninguna parte y haciendo caldo de cabeza de las cosas que te pasan, o que te pasaron, perdón, y no tomas la decisión, en el fondo es porque no quieres tomar la responsabilidad realmente de qué hacer con tu vida.
Puede que ayer estábamos en una clase, por ejemplo, de artes marciales y habían unos jóvenes que estaban ahí, adolescentes y una niña. Y yo les comentaba el caso de que precisamente nuestro objetivo de vida, digamos, nuestro camino de vida se va revelando de a poco, ¿verdad? Y tal y cual como en una carretera, ¿cierto? Cuando vamos en la noche, a pesar de que vamos con las luces encendidas, nosotros no vemos nuestro destino, ¿cierto? No lo vemos completamente. Si vamos de una ciudad a otra, no vemos la otra ciudad al final del camino. Simplemente vamos iluminando, ¿cierto? A medida que avanzamos, vamos iluminando unos metros más adelante. Y en esos metros de iluminación que tenemos, bueno, vamos a ver pasar algún animalito, vamos a ver pasar, ¿verdad? Va a haber algún accidente por ahí, va a venir una curva para la derecha, una curva para la izquierda, el camino se enancha, el camino se angosta, el camino se vuelve algo pedregoso, por ejemplo. Podemos pinchar el neumático, ¿verdad? En fin. Pero nosotros lo interesante es que ese camino se va a ir revelando de a poco y esa revelación no va a ser absolutamente clara, no va a ser absolutamente inclusive grata, porque en algún momento a lo mejor puedes ver algo desagradable, puedes ver, por ejemplo, un accidente, el camino, como hay un accidente o como pasó algo, se cayó un árbol en el camino, a lo mejor el tránsito va a ser mucho más lento, ¿verdad? Entonces siempre estas planificaciones, cuando nosotros vemos nuestro objetivo y planificamos en el mejor de los casos, a mi juicio está totalmente equivocado, está perfectamente malo. Está perfectamente malo, porque nuestra planificación debe hacerse en el peor de los casos. ¿Y qué es lo peor que nosotros podemos esperar en el fondo? Es cuando nosotros nos vamos a preparar para todo y ver algunas cosas. Por ejemplo, tú que me ves en Estados Unidos y en México, sabes bien que en Chile es un país que es sísmico. Pero si nosotros hacemos una encuesta por las casas, ¿qué casa tiene un extintor, por ejemplo? ¿Qué casa tiene agua guardada, alimento guardado para un mes, para 2 meses? Algunos alimentos no perecibles. Nadie. ¿Quién tiene linternas, por ejemplo? O muy poca gente. Muy poca gente, sabiendo que somos un país sísmico, se prepara. Se prepara. Quizás estamos tan acostumbrados que como que no nos da lo mismo en el fondo, ¿verdad? Y de hecho sucede, bueno, que lo vemos con los extranjeros. Cuando hay un pequeño sismo, muchos de los extranjeros se asustan muchísimo. El chileno en general no. No. Pero nosotros tenemos que prepararnos en el fondo para el peor de los escenarios. Entonces, tener un botiquín, tener agua, tener alimentos, tener a lo mejor un generador o un respaldo de energía para la noche, sobre todo, tener algo de iluminación, en fin, lo mismo nosotros hacemos con nuestra vida. Nuestro camino poco a poco se va iluminando, se va revelando, no exento de problemas, pero poco a poco nosotros vamos solucionando. Ese es el crecimiento personal. ¿Cuándo crecemos nosotros? Cuando estas causas y efectos en el fondo van moldeando nuestra personalidad. Y ese moldear nuestra personalidad tiene que ver también con las personas que nos rodeamos, los lugares donde trabajamos, las cosas que estudiamos, las cosas que leemos, a quienes escuchamos, van moldeando de alguna manera nuestro ser. En conjunto, con nuestras decisiones. Nuestras decisiones son súper importantes. El decir sí, pero también el decir no. En algún momento seguir, ser obtuso, ¿verdad? Porfiar con alguna idea, pero también a lo mejor reapreciar y decir, a lo mejor son tantos los obstáculos que hay aquí que no es este mi camino. De alguna u otra manera el universo me está dando esos obstáculos para decir, no es solamente que tienes que ir sorteando para un crecimiento, sino que para reapreciar tu camino que no es por ahí, a lo mejor tu camino es por acá. Y eso tenemos que ser capaces de poder evaluar constantemente cuáles son nuestros objetivos de vida, hacia dónde queremos estar, sin el compromiso de la gente que está a nuestro alrededor. Tal y cual como les decía yo a los chicos el día de ayer, todos nuestros caminos son absolutamente individuales. Y las personas que te quieren de verdad, en algún momento te van a decir que te vaya súper bien, cuídate, un abrazo, estamos aquí si nos necesitas. Pero no son dueños de nosotros, ¿verdad? Ni nosotros somos dueños de las personas. Aunque sean nuestros hijos, ¿verdad? Tenemos que dejarlos crecer. Los hijos no son nuestros, los hijos son prestados, ¿ya? Entonces, aquí cerramos entonces ya la idea de este principio. Causa y efecto. Nosotros somos actualmente lo que
lo que es el resultado de lo que nos pasó anteriormente, que nosotros podíamos determinar que son nuestras causas. Por otro lado, nos planteamos que si nosotros queremos un efecto deseado, un estado final deseado, nosotros mismos tenemos que decidir cuáles son las causas que van a provocar, cuáles son las acciones que van a provocar ese efecto deseado, y considerar que no existe la casualidad, sino que la causalidad, ¿ya? La causalidad. Las causas son los que determinan las acciones y son los que determinan esos objetivos. Por lo tanto, si esas causas están mal planificadas o son mal ejecutadas, no tienen los recursos necesarios para eso y no estás dispuesto a trabajar para llegar a ese objetivo, simplemente esas causas van a determinar que ese efecto deseado no va a ser el que tú quieres. Por lo tanto, vienen las quejas, vienen las frustraciones, pero cuando nosotros realmente hacemos un acto de conciencia y decir, oye, ¿sabéis qué? En realidad sigo con sobrepeso, llevo 6 meses con sobrepeso, y hace 6 meses me puse el objetivo y no he bajado ni un solo gramo. Entonces ahí cuando nosotros nos hacemos el examen de conciencia y decir, ¿hemos sido responsables 100%? ¿Me he esforzado 100%? ¿Me he disciplinado? Porque ya no pasa por un tema motivacional. ¿He disciplinado mi alimentación, mi ejercicio, o me salgo de mi dieta cada 15 minutos? Ahí está la invitación entonces. Espero que le haya gustado. Recuerda suscribirte al canal, deja un like, un comentario, comparte, porque ya pronto entonces vamos a hacer el último principio de la filosofía hermética, que es el principio de generación, y con eso terminamos este pequeño análisis de las leyes universales escritos en el libro El Kybalión. Que esté muy bien y será hasta la próxima.